Ardich, miembro magistrado del Tribunal Constitucional, evidentemente. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Quería ir a ver con el tema que ha puesto nada menos que el Premier sobre la mesa, y es esta búsqueda de restituir o buscar cómo hacemos que el equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo sea efectivo, es lo que ha dicho. Y aquí pues evidentemente hay mucho que decir para los constitucionalistas y que más para el Tribunal Constitucional. Uno diría, ¿se perdió el equilibrio de poderes? ¿En este momento no hay equilibrio de poderes? Bueno, si los mecanismos constitucionales son mal utilizados, sí puede haber una crisis de equilibrio de poderes. Tal es el caso de la figura de la cuestión de confianza. En una sentencia del Tribunal Constitucional de este Pleno, hemos señalado que sí es viable la cuestión de confianza. Hemos señalado que no es viable sobre reformas constitucionales en esa sentencia, pero que sí puede ser viable para proyectos de ley, por ejemplo. Eso lo hemos señalado en una sentencia. Es decir, Tribunal Constitucional, lo que hemos descartado expresamente es la llamada denegatoria fáctica. La cuestión de confianza implica que su rechazo sea expreso por el Congreso. Ya, es decir, me pongo en un supuesto, porque lo que le ha molestado el día de hoy, o lo ha manifestado al menos al Premier, son, en principio, su interpelación, que fue aprobada para el 9 de abril, pero además que se venga discutiendo de una eventual censura ahora contra el ministro de Salud. El Premier, el gobierno de Dina Boluarte, ¿podría ser una cuestión de confianza ante una eventual censura del ministro Vázquez? En mi opinión, sí podría ser viable una cuestión de confianza, en ese sentido. Ya, y también otro punto que... Pero lo que generaría es que deba ser rechazada expresamente por el Congreso. Si es que existe ese rechazo, no cabría ninguna figura de denegatoria fáctica de la confianza. A ver, esto es interesante. Entonces, si él presenta una cuestión de confianza... Él puede por la censura... presentar una cuestión de confianza sobre materias de gobierno, por ejemplo. Ya. Sobre políticas de gobierno o sobre un proyecto de ley. ¿Y sobre un ministro? Sobre un ministro es un tema ya más discutible, ¿no? Pero podría plantearlas. Vamos a ver ya. Porque claro, porque hablamos de asuntos de gobierno, pero ahí el Congreso podría decir, oye, pero un momentito, que la figura de interpelación o de eventual censura... corresponde a mis competencias. Corresponde a mis competencias reservadas, exclusivas. Entonces, en base a, digamos, a lo aprobado por este Pleno en el Tribunal Constitucional, el Premier no podría ser cuestión de confianza para evitar que censuren a sus ministros. Sobre ese punto específico no nos hemos pronunciado. Lo que sí nos hemos señalado claramente que sobre políticas de gobierno y proyectos de ley sí es viable la cuestión de confianza. Ya. Eso lo hemos señalado. Y que el Congreso tiene que rechazar expresamente una cuestión de confianza. Tiene que rechazar expresamente el proyecto de ley o rechazar expresamente la cuestión de confianza. La cuestión de confianza. Para que sea, digamos, tomada como una tomada en denegatoria. cuenta, ¿no? Para efectos que están previstos en la Constitución de... Pero ¿qué pasa ahí si el Congreso de la República dice, bueno, acepto tu cuestión de confianza, pero no apruebo tu proyecto de ley? Ahí, ante esa situación, no lo hemos señalado expresamente en esa sentencia, cabría la figura de un conflicto de competencia. Claro, ante el Tribunal Constitucional. Ese era el quid del asunto, pues, cuando Vizcarra hizo esto. Así es, la salida constitucional era un conflicto de competencia, no asumir por televisión que se había denegado la confianza fácticamente. Ya, pero el tema nuevamente está... ¿Cómo hacemos esa interpretación? ¿En qué momento sí se interpreta que se está negando la confianza? Si insisto, yo hago cuestión de confianza sobre el proyecto de ley y el Congreso dice, no te la rechazo, pero no apruebo el proyecto. ¿Me entiendes? Si eso ocurriese, estamos hablando teóricamente, hipotéticamente, la salida del Ejecutivo sería plantear un conflicto de competencia, que se están menoscabando sus competencias para que el Tribunal Constitucional dilucide ese conflicto. Pero solo para terminar con esto, ¿no siente así genuinamente, doctor, que hay pues un desequilibrio de poderes donde el Ejecutivo ha perdido fuerza, ha perdido armas y el Congreso más bien está bien envalentonado? Se hace sentir aquí la figura bien fuerte, ¿ah? Sí, pero la solución no puede ser
forzar figuras como la denegatoria fáctica. No, claro, nadie se llega a eso. Eso hay que descartarlo, ¿no? O cuestiones de confianza que no tienen relación con el balance de poderes, con las políticas de gobierno, con proyectos de ley del Ejecutivo para impulsar políticas de gobierno. Vamos a ver qué se le ocurre al premier Adriancén en todo caso, que ha lanzado ya la piedra. Pero otro tema sobre la franja, que ya ha sido descartada por el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Justo quería saber su opinión. Ha sido descartada, pero ha surgido el vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, el congresista Valdemar Cerrón, que ha dicho, oye, pero no, que está muy bien, que ¿por qué no la franja además para el Congreso de la República? Desde el punto de vista constitucional, dado que esto, entiendo, ya no llegaría al TC, ¿era una iniciativa inconstitucional? Mire, ¿qué teníamos en conflicto? De un lado, la libertad de información como derecho fundamental, y de otro lado, una supuesta finalidad legítima, así lo presentaba el Ejecutivo, de una franja para difundir, ¿no?, sus avances en la lucha contra la criminalidad. ¿Era una medida proporcional? Sería un análisis que habría que hacer. Entonces, tenemos el test de proporcionalidad adecuada, podría servir para el fin. Sí, una franja sí sirve para ese fin. Necesaria, ahí habría problemas, porque solamente una medida se considera necesaria en el test de proporcionalidad si no existen otras opciones menos gravosas para los derechos fundamentales. Y evidentemente sí hay otras opciones. La radio y televisión estatal, las redes sociales, ¿no?, ¿cuál puede llegar su mensaje o conferencia de prensa sobre el tema? Entonces, ahí hay un problema en el test de proporcional. Y finalmente, el último paso de este test es poner el balance como un análisis costo-beneficio, de un lado, la libertad de información, y de otro lado, la necesidad de informar, ¿no?, sobre los avances en la lucha contra la criminalidad. Con enlatados que no van a tener una eficacia. Una última pregunta, magistrado, que tiene que ver con la ley forestal. El Tribunal Constitucional ya publicó, entiendo, esta semana justamente su pronunciamiento. Algunos grupos lo han criticado, pero ¿cuál es la justificación, digamos, de esta decisión que ha tomado finalmente el TC? Bueno, algunos han asumido también que es una solución intermedia. ¿Por qué intermedia? Porque hemos declarado fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad y en consecuencia hemos declarado la inconstitucionalidad de dos disposiciones complementarias transitorias de esta ley que modifica la ley de forestal y de fauna silvestre, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque se suprimía, se suspendía la zonificación como requisito para otorgamiento de títulos habilitantes para el desarrollo de determinadas actividades. La zonificación es un instrumento fundamental de ordenamiento territorial y de manejo ambiental. Y hemos considerado que es anticonstitucional, hemos declarado su inconstitucionalidad de esas disposiciones. Y de otro lado, la sentencia ha declarado infundada la demanda en lo que concierne a aquellos predios donde se está desarrollando desde tiempo atrás actividades agropecuarias con títulos de propiedad o certificados de posesión. Perfecto, magistrado, bastante claro. Muchísimas gracias. El magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa Carlich. Vamos a una pausa, venimos para conversar con el exministro de Economía y director ejecutivo de Instituto Videnza, Luis Miguel Castilla, sobre las recientes decisiones del presidente Donald Trump.